Memphis vs Troy, predicción de apuesta de fútbol americano universitario, 13 de septiembre de 2025. Memphis en Troy 12 del día, ET. Memphis está 2-0 con su victoria 38-16 como visitante en Georgia State. Los Tigers tuvieron un ataque balanceado y eficiente en la victoria. Promediaron 5.1 yardas por acarreo. Contuvieron a los Panthers en 2 yardas por acarreo, pero permitieron 340 yardas por pase en 41 intentos. Brendan Lewis completó 16 de 20 para 196 yardas. Corrió para 68 yardas y un touchdown. Troy 1-1 después de su derrota 27-16 como visitante en Clemson. Los Trojans desperdiciaron una ventaja de 16-0 a mitad del segundo cuarto. Defensivamente contuvieron a los Tigers, pero el juego terrestre se estancó en la ofensiva y los errores fueron costosos. Gus Crowder completó 19 de 31 para 223 yardas con un touchdown y 3 intercepciones. Troy es un equipo mejorado, pero el dinámico Lewis será difícil de defender con su precisión de pase junto con una carrera efectiva. Los Tigers están corriendo para 6 yardas por acarreo y permitiendo solo 2.7 por acarreo en defensa. Lewis necesita mantenerse saludable, algo que no pudo hacer con Nevada. Troy está 1-4 contra la línea en casa en juegos fuera de conferencia. Juega Memphis 4, Oklahoma vs Temple, predicción de apuesta de fútbol americano universitario, 13 de septiembre de 2025. Oklahoma en Temple 12 del día, ET. Oklahoma está 2-0 después de su victoria 24-13 en casa contra Michigan. Los Sooners tuvieron buen desempeño de mariscal de campo en la victoria y corrieron para 3.5 yardas por acarreo. En defensa fueron efectivos contra el pase. El transfer de Washington State John Mateer completó 21 de 34 para 270 yardas con un touchdown, una intercepción y 7.9 yardas por intento de pase. Corrió para 74 yardas y 2 touchdowns. Temple está 2-0 con su victoria en casa 55-7 contra FCS Howard. Abrieron con una victoria como visitantes 42-10 en UMASS. Los Owls corrieron para 191 yardas y tuvieron buen desempeño de mariscal de campo. Limitaron a los Minutemen a 5 yardas por intento de pase y 103 yardas por tierra. Ivan Simon completó 19 de 25 para 248 yardas con 6 touchdowns. Temple ha jugado un calendario débil. Mateer está pasando para 9.3 yardas por intento y puede correr para yardas. Los Owls bajo Simon han lanzado para 11.3 yardas por intento. Los Owls están 7-2 al over en casa como desfavorecidos. Juega Oklahoma y Temple over 50.5. Oregon vs Northwestern, predicción de apuesta de fútbol americano universitario, 13 de septiembre de 2025. Oregon en Northwestern 12 del día, ET. Oregon está 2-0 con su victoria en casa 69-3 contra Oklahoma State. Los Dogs estaban arriba 41-3 al medio tiempo. Corrieron para 312 yardas y tuvieron fuerte desempeño de mariscal de campo. Anularon el juego aéreo de los Cowboys dejándolos en 67 yardas en 19 intentos. El transfer de UCLA Dante Moore completó 16 de 21 para 266 yardas y 3 touchdowns. Northwestern mejoró a 1-1 con su victoria en casa 42-7 contra FCS Western Illinois. Abrieron con derrota como visitantes 23-3 en Tulane. Los Wildcats no tuvieron respuesta para el ataque terrestre de los Mean Green, permitiendo 269 yardas en 42 acarreos. El ataque terrestre de Northwestern se atascó y tuvieron pobre desempeño de mariscal de campo. Preston Stone completó 19 de 36 para 161 yardas y 4 intercepciones. El transfer de SMU ha batallado con problemas de precisión las últimas temporadas con los Mustangs. Northwestern tendrá dificultades con la velocidad de los Dogs. Los Wildcats están permitiendo 5.4 yardas por acarreo. Oregon está 7-2 contra la línea como favorito visitante. Juega Oregon menos 27.5. Buffalo vs Kent State, predicción de apuesta de fútbol americano universitario, 13 de septiembre de 2025. Buffalo en Kent State 12 del día, ET. Buffalo está 1-1 después de su victoria en casa 45-6 contra FCS St. Francis, Pensilvania. Abrieron con derrota como visitantes 23-10 en Minnesota. La ofensiva de los Bulls se atascó con 1.9 yardas por acarreo y pase ineficiente. Buffalo tuvo problemas defendiendo el pase permitiendo 20 yardas en 35 acarreos. Taquan Robertson completó 12 de 20 para 107 yardas y un touchdown. Solo completó la mitad de sus pases la semana pasada. Kent State está 1-1 después de su derrota 62-14 como visitante en Texas Tech. Los Golden Flashes no pudieron detener la carrera ni el pase de los Red Raiders.
Corrieron para 1.9 yardas por acarreo y fueron inefectivos en el pase. CJ Montes completó 4 de 10 para 49 yardas. Ambos equipos corren en alto volumen. Los Bulls han sido efectivos deteniendo la carrera y permitiendo solo 56.1% de pases completos. Kent State está 8-3 al under después de permitir 37 o más puntos. Buffalo está 5-0 al under después de permitir 14 o menos puntos. Juega Buffalo y Kent State under 49. Central Michigan vs Michigan. Predicción de apuesta de fútbol americano universitario, 13 de septiembre de 2025. Central Michigan en Michigan 12 del día, ET. Central Michigan está 1-1 con su derrota como visitante 45-17 contra Pittsburgh. Los Chippewas corrieron para 1 yarda por acarreo en 40 intentos. El juego aéreo fue inefectivo. Los Chippewas tuvieron problemas defendiendo el pase. Joe Labas completó 11 de 14 para 89 yardas y un touchdown. Labas fue impreciso el año pasado con el equipo. Michigan cayó a 1-1 después de su derrota como visitante 24-13 en Oklahoma. Los Wolverines corrieron bien pero lanzaron mal con su mariscal de campo novato. La defensa contra el pase sufrió al permitir 270 yardas en 34 intentos. Bryce Underwood completó 9 de 24 para 142 yardas. La debilidad de Central Michigan está en defensa contra el pase, y los Wolverines han sido ineficientes lanzando el balón. Los Chippewas han defendido bien la carrera. Michigan está 0-7 contra la línea en juegos en casa fuera de conferencia. Juega Central Michigan más 2-8. Clemson vs Georgia Tech. Predicción de apuesta de fútbol americano universitario, 13 de septiembre de 2025. Clemson en Georgia Tech 12 del día, ET. Clemson está 1-1 después de su victoria en casa 27-16 contra Troy. Los Tigers tuvieron que remontar un déficit de 16-0 a mitad del segundo cuarto. Su juego terrestre promedió 3.9 yardas por acarreo y se vieron afectados por pérdidas de balón. En defensa contuvieron el juego aéreo de los Trojans y los limitaron a menos de 3 yardas por acarreo. Kate Klubnik completó 18 de 24 para 196 yardas con 2 touchdowns y una intercepción. Georgia Tech está 2-0 con su victoria en casa 59-12 contra FCS Gardner-Webb. Abrieron con victoria como visitantes 27-20 en Colorado. Los Yellow Jackets corrieron por encima de los Buffs con 320 yardas en 47 acarreos. Limitaron los intentos de pase de Colorado y permitieron 146 yardas terrestres en 31 acarreos. Haynes King completó 13 de 20 para 143 yardas. Corrió para 156 yardas y 3 touchdowns. Estuvo lesionado y se perdió la semana pasada, pero está en camino de jugar contra Clemson. La ofensiva de Clemson está titubeando esta temporada con 3 yardas por acarreo y 59.7% de pases completos. Han permitido 69% de pases completos. La ofensiva de los Yellow Jackets ha sido eficiente con 7.2 yardas por acarreo y 12 yardas por intento de pase. La defensa ha jugado bien. Georgia Tech tiene un mariscal experimentado. Clemson está 2-6 contra la línea como visitante en campos de césped. Los Yellow Jackets han cubierto 3-0 como desfavorecidos en casa. Juega Georgia Tech más 3.5. Wisconsin vs Alabama. Predicción de apuesta de fútbol americano universitario, 13 de septiembre de 2025. Wisconsin en Alabama 12 del día, ET. Wisconsin está 2-0 después de su victoria en casa 42-10 contra Middle Tennessee State. Los Badgers encontraron balance en su ofensiva. Corrieron para 5 yardas por acarreo. Limitaron el ataque terrestre de los Blue Raiders y contuvieron su juego aéreo. Billy Edwards se perdió el partido por lesión en la parte baja del cuerpo. Danny O'Neal completó 23 de 27 para 283 yardas con 3 touchdowns y una intercepción. Alabama está 1-1 con su victoria en casa 73-0 contra UL Monroe, un repunte tras su derrota como visitante por 14 puntos en Florida State. Los Crimson Tide corrieron para más de 212 yardas y recibieron juego efectivo de su mariscal. En defensa limitaron a los Warhawks a 148 yardas. T.J. Simpson completó 17 de 17 para 226 yardas y 3 touchdowns. Simpson no fue eficiente en la derrota ante Florida State con 53.5% de completos y solo 5.9 yardas por intento. Wisconsin defensivamente ha limitado a rivales débiles a 1.3 yardas por acarreo y 5.8 yardas por intento de pase, y podría probar su calidad contra competencia de élite. La defensa de los Crimson Tide permite 4 yardas por acarreo, y los Badgers han regresado a su juego de poder terrestre. Están 5-1 contra la línea como visitantes tras una victoria.
Alabama está 0-2 contra la línea en casa después de una victoria en casa por 28 o más puntos. Juega Wisconsin más 2-1, South Alabama vs Auburn, predicción de apuesta de fútbol americano universitario, 13 de septiembre de 2025. South Alabama en Auburn 12:45 del día ET. South Alabama está 1-1 tras su derrota en casa 33-31 contra Tulane. Los Jaguars tuvieron un buen ataque balanceado contra la defensa de los Green Wave. Corrieron para 190 yardas, pero las pérdidas, 4, fueron su perdición. En defensa contuvieron el juego aéreo de Tulane, pero permitieron 241 yardas terrestres. Bishop Davenport completó 17 de 24 para 231 yardas y 2 touchdowns. Corrió para 63 yardas y una anotación. Auburn está 2-0 con su victoria en casa 42-3 contra Ball State. La ofensiva de los Tigers fue efectiva por tierra y aire. Corrieron para 224 yardas en 34 acarreos y recibieron juego eficiente de su mariscal. Auburn sofocó la ofensiva de los Cardinals limitándolos a solo 74 yardas. Jackson Arnold completó 24 de 28 para 251 yardas y 3 touchdowns. South Alabama es débil contra la carrera, permitiendo 211 yardas por partido y 5 yardas por acarreo. La fortaleza de los Tigers ha sido su ataque terrestre que promedia 267 yardas y 6.4 por acarreo. En defensa están limitando a los rivales a 1.1 yardas por acarreo y 4.6 por pase. Los Jaguars están 4-8 contra la línea en sus últimos 12 como visitantes. Los Tigers están 5-3 contra la línea en juegos consecutivos en casa. Juega Auburn menos 25, Connecticut vs Delaware, predicción de apuesta de fútbol americano universitario, 13 de septiembre de 2025. UConn en Delaware 3 de la tarde, ET, Connecticut, cayó a 1-1 con su derrota como visitante 27-20 en tiempo extra contra Syracuse. Los Huskies corrieron para más de 4 yardas por acarreo, pero fueron ineficientes por aire. Sofocaron el ataque terrestre de los Orange, pero permitieron 417 yardas por pase. Joe Fagnano completó 24 de 43 para 259 yardas. Delaware está 1-1 con su derrota como visitante 31-7 en Colorado. Los Blue Hens corrieron para menos de 3 yardas por acarreo pero movieron bien el balón por aire. Su defensa contuvo la carrera pero no el pase. Nick Minicucci completó 18 de 36 para 312 yardas con un touchdown y una intercepción. UConn juega su segundo partido consecutivo como visitante. Han estado explotando rivales por aire esta temporada con 8.1 yardas por intento. Impresiona la capacidad de los Blue Hens para pasar más de 300 yardas en Colorado. UConn está 4-2 al over como visitante en juegos consecutivos fuera de casa. Juega Connecticut y Delaware over 52. Georgia vs Tennessee, predicción de apuesta de fútbol americano universitario, 13 de septiembre de 2025. Georgia en Tennessee 3:30 de la tarde ET, Georgia, está 2-0 tras su victoria en casa 28-6 contra FCS Austin Peay. Abrieron con victoria 45-7 en casa contra Marshall. El juego terrestre generó 239 yardas y fueron productivos en el pase. Limitaron a los Thundering Herd a 207 yardas. Gunner Stockton completó 14 de 24 para 190 yardas y 2 touchdowns. Corrió para 73 yardas y 2 anotaciones. Tennessee está 2-0 tras su victoria en casa 72-17 contra FCS East Tennessee State. Abrieron con victoria 45-26 en casa contra Syracuse. Los Volunteers corrieron para 246 yardas y mostraron eficiencia en el juego aéreo. En defensa contuvieron la carrera de los Orange, pero permitieron 274 yardas por pase en 40 intentos. Joey Aguilar completó 16 de 28 para 247 yardas y 3 touchdowns. Aguilar, transfer de App State, completó 55.9% de sus pases la temporada pasada. Ahora enfrenta una dura prueba contra la defensa de los Bulldogs. Stockton, senior con red shirt, ha estado 3 temporadas en el programa de Georgia. Los Volunteers están 3-5 contra la línea en casa en sus últimos 8 contra la SEC. Georgia ha ganado 8 seguidos contra Tennessee y cubierto 7 de esos juegos. Los Bulldogs lograron más de 400 yardas en 2 partidos seguidos y en 6 de sus últimos 7 enfrentamientos. Juega Georgia menos 3.5. Pittsburgh vs West Virginia, predicción de apuesta de fútbol americano universitario, 13 de septiembre de 2025. Pittsburgh en West Virginia 3:30 de la tarde ET, Pittsburgh está 2-0 tras su victoria en casa 45-17 contra Central Michigan. Los Panthers corrieron para casi 5 yardas por acarreo y fueron efectivos con su juego aéreo.
Limitaron a los Chippewas a 217 yardas, con solo 40 terrestres en 41 acarreos. Eli Holstein completó 21 de 28 para 304 yardas con 4 touchdowns y una intercepción. West Virginia cayó a 1-1 después de su derrota como visitante 17-10 contra Ohio. Los Mountaineers corrieron para menos de 3 yardas por acarreo contra un equipo de la MAC. El juego aéreo fue ineficiente. Permitieron 182 yardas terrestres y 247 por aire. Nico Marchiol completó 15 de 26 para 178 yardas y una intercepción. Pittsburgh ha jugado un calendario débil con Central Michigan y Duquesne en casa. Los Panthers habían perdido 6 seguidos al cerrar la temporada pasada. WVU está limitando a rivales a 2.8 yardas por acarreo y 6 yardas por intento de pase con 54.7% de completos. Pittsburgh está 2-10 contra la línea como visitante. Los Mountaineers están 3-1 contra la línea en casa tras una derrota fuera. Juega West Virginia +7. Washington State vs North Texas. Predicción de apuesta de fútbol americano universitario, 13 de septiembre de 2025. Washington State en North Texas 3:30 de la tarde ET. Washington State está 2-0 tras su victoria en casa 36-13 contra San Diego State. Los Cougars corrieron para casi 4 yardas por acarreo y lograron pases precisos. La defensa sofocó el juego terrestre y aéreo de los Aztecs. Jackson Potter completó 28 de 42 para 257 yardas y 3 touchdowns. North Texas mejoró a 2-0 tras su victoria como visitante 33-30 en tiempo extra contra Western Michigan. Los Mean Green fueron efectivos por tierra con 182 yardas, promediando 6 por acarreo. Anularon el juego aéreo de los Broncos y permitieron 216 yardas terrestres en 57 acarreos. Drew Messmaker completó 18 de 33 para 224 yardas y 2 touchdowns. Washington State ha defendido bien limitando a sus rivales a 3.6 yardas por acarreo y 5.5 por intento de pase. El ataque aéreo de los Mean Green no ha sido eficiente con 54.5% de completos para 6.8 yardas por intento. Juega Washington State +6. Oregon State vs Texas Tech. Predicción de apuesta de fútbol americano universitario, 13 de septiembre de 2025. Oregon State en Texas Tech 3:30 de la tarde ET. Oregon State cayó a 0-2 tras su derrota en casa 36-27 contra Fresno State. Corrieron para 4 yardas por acarreo. Los Beavers lograron buenas ganancias aéreas pero tuvieron problemas con las pérdidas. Permitieron 7 yardas por acarreo a los Bulldogs. Malik Murphy completó 31 de 48 para 371 yardas con 4 touchdowns y 2 intercepciones. Texas Tech está 2-0 después de su victoria en casa 62-14 contra Kent State. Los Red Raiders dominaron con 501 yardas totales, incluyendo 230 por tierra. Neutralizaron el ataque de los Golden Flashes. Beren Morton completó 18 de 26 para 258 yardas y 3 touchdowns. Texas Tech arrasó con Arkansas Pine Bluff y Kent State. Murphy mostró mejoría la semana pasada. Texas Tech fue débil contra el pase la semana pasada. Los Beavers están promediando 318 yardas aéreas, 65% de completos y 7.7 yardas por intento. Juega Oregon State +23.5. USC vs Purdue. Predicción de apuesta de fútbol americano universitario, 13 de septiembre de 2025. USC en Purdue 3:30 de la tarde ET. USC está 2-0 tras su victoria en casa 59-20 contra Georgia Southern. Los Trojans sumaron 755 yardas contra un rival débil. Contuvieron a los Eagles a 5.2 yardas por intento de pase. Jaden Mayaba completó 16 de 24 para 412 yardas y 4 touchdowns. Purdue está 2-0 después de su victoria en casa 34-17 contra FCS Southern Illinois. Abrieron con victoria en casa 31-0 contra Ball State. Purdue corrió para solo 3 yardas por acarreo pero fue eficiente por aire. Contuvieron a los Cardinals a 87 yardas de pase y limitaron su ataque terrestre. Ryan Brown completó 18 de 26 para 311 yardas con 2 touchdowns. USC ha jugado un calendario muy débil para sus estándares. Purdue también ha enfrentado rivales débiles y los ha limitado a 3.2 yardas por acarreo y 5.8 por pase. Su ataque aéreo ha sido eficiente en el inicio. USC está 1-7 contra la línea como favorito visitante. Los Trojans deben demostrar que pueden cubrir en la carretera y jugar de manera efectiva. Juega Purdue +2-1. SMU vs Missouri State. Predicción de apuesta de fútbol americano universitario, 13 de septiembre de 2025.
SMU en Missouri State 3:30 de la tarde ET. SMU está 1-1 después de su derrota en casa 48-45 en tiempo extra contra Baylor. SMU corrió para solo 3.7 yardas por acarreo pero fue eficiente en el pase. La defensa aérea fue pobre al permitir 440 yardas en 50 intentos. Kevin Jennings completó 16 de 22 para 295 yardas con 3 touchdowns y una intercepción. Missouri State está 1-1 tras su victoria como visitante 21-20 en Marshall. Su ataque terrestre batalló pero fueron eficientes por aire. Permitieron 5.8 yardas por acarreo pero sofocaron el juego aéreo de los Thundering Herd. Jacob Clark completó 21 de 31 para 359 yardas con 3 touchdowns y una intercepción. Missouri State, un equipo FCS el año pasado, ha sido débil en defensa permitiendo 6.7 yardas por acarreo y 8.8 por pase. La ofensiva aérea de SMU está completando 73% con 10.7 yardas por intento. SMU, equipo de playoff el año pasado, viene de una derrota contra un rival débil aquí que fue aplastado por 60 puntos en USC. Juega SMU 28.5. Louisiana vs Missouri, predicción de apuesta de fútbol americano universitario, 13 de septiembre de 2025. Louisiana en Missouri 4 de la tarde ET. Louisiana está 1-1 tras su victoria en casa 34-10 contra FCS McNeese State. Abrieron la temporada con derrota en casa 14-12 contra Rice. Los Raging Cajuns corrieron para 5 yardas por acarreo con un desempeño aéreo terrible. Permitieron 206 yardas terrestres a los Owls en 55 acarreos. Rice intentó solo 9 pases. Daniel Bill completó 0 de 6 para 0 yardas. Missouri está 2-0 con su victoria en casa 42-31 contra Kansas. Los Tigers lograron 261 yardas terrestres y fueron eficientes en el juego aéreo. Contuvieron a los Jayhawks a 3 yardas por acarreo con 7.4 yardas por intento de pase. Bo Pribula completó 30 de 39 para 334 yardas y 3 touchdowns. Los Raging Cajuns están recibiendo un pobre desempeño de mariscal y permiten 68% de pases completos a rivales. Missouri corre para 5.6 yardas por acarreo y completa 80% de sus envíos para 9.6 yardas por intento. Están 7-5 contra la línea como favoritos en casa. Juega Missouri -27. Iowa State vs Arkansas State, predicción de apuesta de fútbol americano universitario, 13 de septiembre de 2025. Iowa State en Arkansas State 4 de la tarde ET. Iowa State mejoró a 3-0 tras su victoria en casa 16-13 contra Iowa. Los Cyclones fueron limitados a 3.5 yardas por acarreo y fueron ineficientes en el pase. Contuvieron a los Hawkeyes a 83 yardas aéreas y 3.4 por acarreo. Rocco Beck completó 18 de 27 para 134 yardas con un touchdown. Arkansas State cayó a 1-1 tras su derrota como visitante 56-14 contra Arkansas. Los Red Wolves batallaron con el pase y corrieron para solo 3.6 yardas por intento. Defensivamente fueron arrasados con 630 yardas permitidas. Jalen Raynor completó 21 de 33 para 125 yardas con un touchdown y 2 intercepciones. Iowa State ha defendido bien limitando a rivales a 3.7 yardas por acarreo y 5.8 por pase. El juego aéreo fue pobre en su derrota contra un equipo de conferencia mayor. Arkansas State está 4-0 al under en casa tras una derrota por 17 o más puntos. Juega Iowa State y Arkansas State under 55.5. UTEP vs Texas, predicción de apuesta de fútbol americano universitario, 13 de septiembre de 2025. UTEP en Texas 4:15 de la tarde ET. UTEP está 1-1 después de su victoria en casa 42-17 contra FCS Tennessee Martin. Abrieron con derrota como visitantes 28-16 en Utah State. El ataque terrestre de los Miners fue limitado a menos de 3 yardas por acarreo y fueron ineficientes en el pase. Permitieron casi 4 yardas por acarreo a los Aggies con 233 yardas aéreas en 28 intentos. Malachi Nelson completó 22 de 34 para 178 yardas con un touchdown y una intercepción. Texas está 1-1 con su victoria en casa 38-7 contra San Jose State. Los Longhorns corrieron para casi 5 yardas por acarreo y fueron sólidos en el pase. Frenaron el ataque terrestre de los Spartans y permitieron solo 188 yardas aéreas en 43 intentos. Arch Manning completó 19 de 30 para 295 yardas con 4 touchdowns y una intercepción. La precisión ha sido un problema para Manning esta temporada con 60% de completos. Los Miners han sido sólidos contra la carrera.
Los Longhorns no pudieron cubrir en casa contra San Jose State. Texas está 1-3 contra la línea como favorito en casa de 35.5 a 42 puntos. Juega UTEP más 41.5, USF vs Miami, predicción de apuesta de fútbol americano universitario, 13 de septiembre de 2025. USF en Miami 4:30 de la tarde, USF mejoró a 2-0 tras su victoria como visitante 18-16 contra Florida. Los Bulls corrieron para más de 4 yardas por acarreo y sumaron 263 yardas aéreas. Contuvieron a los Gators a poco más de 3 yardas por acarreo y los limitaron a 6.7 yardas por intento de pase. Byron Brown completó 23 de 36 para 263 yardas y un touchdown, además corrió para 66 yardas. Miami viene de victoria en casa 45-3 contra FCS Bethune-Cookman. Abrieron con triunfo 27-24 en casa contra Notre Dame. Miami corrió para menos de 4 yardas por acarreo y tuvo ganancias modestas en el pase. Contuvieron a los Fighting Irish a 3.3 yardas por acarreo. Carson Beck completó 20 de 31 para 205 yardas y 2 touchdowns. Brown fue efectivo en 2023 cuando estuvo saludable. La defensa de USF está limitando a rivales a 3.7 yardas por acarreo y 5.9 por pase. Hurricanes permiten 69% de completos a rivales. Los Bulls son un equipo experimentado. Están 6-2 contra la línea como visitantes en juegos fuera de conferencia. Juega USF más 1-8, Liberty vs Bowling Green, predicción de apuesta de fútbol americano universitario, 13 de septiembre de 2025. Liberty en Bowling Green 5 de la tarde, Liberty cayó a 1-1 tras su derrota como visitante 34-24 contra Jacksonville State. Aún así mostraron buenos números ofensivos con 5.4 yardas por acarreo y sólidos totales aéreos. Pero permitieron 338 yardas terrestres en 50 acarreos a los Gamecocks, que lanzaron solo 12 veces. Ethan Vasco completó 19 de 29 para 335 yardas con 2 touchdowns y una intercepción. Bowling Green está 1-1 tras su derrota como visitante 34-20 contra Cincinnati. Los Falcons batallaron para correr el balón. Contuvieron a los Bearcats a poco más de 3 yardas por acarreo, pero permitieron 333 yardas aéreas en 24 intentos. Drew Pyne completó 29 de 36 para 274 yardas con un touchdown. Bowling Green no tiene el estilo de carrera que explotó a los Flames la semana pasada. Están permitiendo 8.7 yardas por intento de pase. Liberty ha mostrado grandes números ofensivos y defiende bien el pase al permitir solo 4.3 yardas por intento. Los Flames están 3-1 contra la línea como favoritos visitantes de menos 3.5 a menos 10. Juega Liberty menos 6.5. Middle Tennessee State vs Nevada, predicción de fútbol americano universitario, 13 de septiembre de 2025. Middle Tennessee State en Nevada 5 de la tarde, Middle Tennessee State está 0-2 tras su derrota como visitante 42-10 ante Wisconsin. Los Blue Raiders no pudieron correr el balón y fueron ineficientes en el juego aéreo. Permitieron 5 yardas por acarreo a los Badgers y 283 yardas por pase en 27 intentos. Nicholas Battiato completó 20 de 31 para 197 yardas con un touchdown y una intercepción. Nevada está 1-1 con su victoria en casa 20-17 ante FCS Cal State Sacramento. Abrieron el año con derrota 46-11 en la carretera contra Penn State. El juego terrestre de los Wolfpack fue limitado a menos de 3 yardas por acarreo y no fueron efectivos por aire. Permitieron 3.8 yardas por acarreo a los Nittany Lions y 303 yardas por pase en 35 intentos. Chubby Purdy completó 7 de 15 para 97 yardas y una intercepción, corriendo además para 55 yardas. Nevada tuvo problemas para superar a un rival FCS la semana pasada. El equipo sufre de mariscal de campo impreciso y mala defensa contra el pase. Battiato es un mariscal con experiencia en el programa. Nevada tiene marca de 5-8 contra la línea en casa. Juega Middle Tennessee State más 9. FAU vs FIU, predicción de fútbol americano universitario, 13 de septiembre de 2025. FAU en FIU 6 de la tarde, FAU está 1-1 tras su victoria en casa 56-14 contra FCS Florida, A&M. Abrieron la temporada con derrota 39-7 en Maryland. Los Owls fueron limitados a 2.5 yardas por acarreo y mostraron ineficiencia en el pase. Defensivamente contuvieron a los Terrapins en menos de 4 yardas por acarreo y 5.7 yardas por intento de pase. Caden Beltcamp completó 30 de 49 para 228 yardas con un touchdown y 4 intercepciones.
FIU cayó a 1-1 tras su derrota en la carretera 42-9 contra Penn State. Los Golden Panthers corrieron para 3.5 yardas por acarreo y fueron ineficientes en el pase. Permitieron 209 yardas por tierra a los Nittany Lions para 6.7 yardas por acarreo, pero lograron contenerlos por aire. Keywen Jenkins completó 15 de 28 para 127 yardas y una intercepción. La defensa terrestre de FIU es la preocupación aquí. Los Owls mostraron efectividad al frenar el ataque terrestre de Maryland y su defensa aérea no se ve mal. FAU ha ganado y cubierto 7 de sus últimos 8 contra FIU. Juega FAU más 2.5. Appalachian State vs Southern Miss, predicción de fútbol americano universitario, 13 de septiembre de 2025. App State en Southern Miss 7 de la noche, ET, Appalachian State está 2-0 tras su victoria en casa 20-13 contra FCS Lindenwood. Abrieron la temporada con triunfo en la carretera 34-11 sobre Charlotte. Los Mountaineers corrieron para 4.8 yardas por acarreo y tuvieron gran desempeño en el pase. Contuvieron tanto el ataque terrestre como aéreo de los 49 Ers. AJ Swann completó 31 de 46 para 368 yardas y 3 touchdowns. Swann es transferido de Vanderbilt y ha jugado 15 partidos. Southern Miss está 1-1 tras su victoria en casa 38-20 ante Jackson State. Abrieron con derrota 34-17 en casa contra Mississippi State. Los Golden Eagles corrieron para apenas 3 yardas por acarreo e ineficaces en el pase. Permitieron 4.5 yardas por acarreo y 277 yardas por pase en 37 intentos. Braylon Braxton completó 26 de 39 para 199 yardas con 2 touchdowns y una intercepción. Southern Miss está lleno de transfers de Marshall y su exentrenador. App State ha tenido un calendario fácil. La defensa aérea de los Golden Eagles permite solo 6.3 yardas por intento. App State tiene ofensiva inexperta. App State está 3-6 contra la línea en carretera contra la conferencia. Juega Southern Miss más 1.5. Ohio vs Ohio State, predicción de fútbol americano universitario, 13 de septiembre de 2025. Ohio en Ohio State 7 de la noche, ET, Ohio está 1-1 tras su victoria en casa 17-10 contra West Virginia. Los Bobcats corrieron para casi 4 yardas por acarreo y fueron eficientes en el pase. Defendieron bien a los Mountaineers, limitándolos a 2.6 yardas por acarreo y bajos totales aéreos. Parker Navarro completó 22 de 31 para 247 yardas con un touchdown y 3 intercepciones. Corrió además para 87 yardas. Ohio State está 2-0 tras su victoria en casa 70-0 contra Grambling. Abrieron con triunfo 14-7 en casa contra Texas. Ohio State apenas consiguió 203 yardas totales con poco más de 2 yardas por acarreo. Permitieron 4.5 yardas por acarreo a los Longhorns y limitaron su producción aérea a 5.6 yardas por intento. Julian Sayin completó 13 de 20 para 126 yardas y un touchdown. Ohio ha enfrentado a Rutgers y West Virginia hasta ahora. Los Bobcats promedian 4.8 yardas por acarreo y reciben juego aéreo preciso. Quitando los números contra FCS, no hubo mucha ofensiva de los Buckeyes contra Texas. Los Bobcats tienen marca de 5-2 contra la línea como underdog visitante. Juega Ohio más 3-1. Old Dominion vs Virginia Tech, predicción de fútbol americano universitario, 13 de septiembre de 2025. Old Dominion en Virginia Tech 7 de la noche, ET, Old Dominion está 1-1 tras su victoria en casa 54-6 contra FCS North Carolina Central. Abrieron con derrota 27-14 en la carretera ante Indiana. Los Monarchs corrieron bien con 218 yardas en 23 acarreos, pero pasaron mal. Defensivamente fueron aplastados por tierra permitiendo 309 yardas en 57 acarreos. Colton Joseph completó 11 de 22 para 96 yardas y 3 touchdowns. Virginia Tech está 0-2 tras su derrota en casa 44-20 contra Vanderbilt. Los Hokies fueron superados 34-0 en la segunda mitad. Corrieron para 3.5 yardas por acarreo e ineficientes en el pase. Defensivamente fueron golpeados permitiendo 7.1 yardas por acarreo y 11.4 yardas por intento de pase. Kyron Drones completó 17 de 29 para 134 yardas y un touchdown. Virginia Tech ha enfrentado 2 equipos SEC para iniciar el año. La defensa terrestre de ODU preocupa ya que permite 4.7 yardas por acarreo. Drones es un mariscal experimentado en su tercer año como titular. Virginia Tech está 6-4 contra la línea como favorito en casa. Han derrotado a los Monarchs las últimas 2 temporadas por 20 y 19 puntos. Juega Virginia Tech -7. Western Michigan vs Illinois,
predicción de fútbol americano universitario, 13 de septiembre de 2025. Western Michigan cae a 0-2 tras su derrota en casa 33-30 en tiempo extra contra North Texas. Los Broncos mantuvieron el balón por tierra con 216 yardas en 57 acarreos. El juego aéreo fue ineficiente. Defensivamente permitieron 182 yardas por tierra a los Mean Green y 6 yardas por intento de pase. Brady Jones completó 2 de 4 para 12 yardas. Illinois mejoró a 2-0 con su victoria en la carretera 45-19 contra Duke. Los Fighting Illini corrieron solo para 3 yardas por acarreo, pero fueron productivos lanzando el balón. Contuvieron a Duke en poco más de 4 yardas por acarreo, pero permitieron 356 yardas aéreas en 39 intentos. Luke Altmyer completó 22 de 31 para 296 yardas y 3 touchdowns. Western Michigan promedia apenas 3 yardas por acarreo y 5.9 por intento de pase. Están recibiendo pobre desempeño de mariscal, sin completar al menos la mitad de los pases. Illinois ha dominado contra la carrera permitiendo 2.2 yardas por acarreo, mientras que los Broncos permiten 4.9 por corrida. Western Michigan tiene marca de 5-7 contra la línea como underdog visitante. Illinois está 5-3 contra la línea en sus últimos 8 en casa. Juega Illinois menos 27.5. Jacksonville State vs Georgia Southern, predicción de fútbol americano universitario, 13 de septiembre de 2025. Jacksonville State está 1-1 tras su victoria en casa 34-24 contra Liberty. Los Gamecocks dominaron por tierra con 338 yardas en 50 acarreos. Apenas intentaron 12 pases. Defensivamente permitieron 315 yardas aéreas en 29 intentos y 5.4 yardas por acarreo. Gavin Wimsatt completó 6 de 12 para 52 yardas, corriendo además para 78 yardas y un touchdown. Georgia Southern está 0-2 tras su derrota en la carretera 59-20 ante USC. La defensa de los Eagles fue quemada con 755 yardas totales, 309 por tierra en 33 acarreos. En ofensiva corrieron para 4.3 yardas por acarreo. J.C. French completó 19 de 35 para 179 yardas con 2 touchdowns y una intercepción. Georgia Southern no pudo detener los ataques terrestres de USC y Fresno State, permitiendo 333 yardas terrestres por partido y 8.6 yardas por intento de pase. La fortaleza de Jacksonville State ha sido su ataque terrestre, promediando 254 yardas por juego con 5.8 por acarreo. Los Gamecocks tienen marca de 5-3 contra la línea como underdog visitante. Juega Jacksonville State más 3.5. Arkansas vs Ole Miss, predicción de fútbol americano universitario, 13 de septiembre de 2025. Arkansas está 2-0 tras su victoria en casa 56-14 contra Arkansas State. Fue una actuación dominante de los Razorbacks. Corrieron y pasaron para más de 300 yardas. Contuvieron a los Red Wolves a 3.6 yardas por intento de pase. Tylen Green completó 17 de 26 para 239 yardas con 4 touchdowns y 2 intercepciones. Además corrió para 151 yardas y un touchdown. Ole Miss está 2-0 tras su victoria en la carretera 30-23 contra Kentucky. Los Rebels mostraron un ataque balanceado con 220 yardas terrestres para 5.2 por acarreo. Permitieron 172 yardas terrestres para 4.6 por acarreo, pero solo 5.6 yardas por intento de pase. Austin Simmons completó 13 de 24 para 235 yardas con 2 intercepciones. Corrió para 44 yardas y un touchdown. Arkansas ha tenido un calendario débil. Ole Miss fue probado en la carretera y salió con una victoria por 7 puntos. La defensa aérea de los Rebels y su balance ofensivo junto a la localía son claves. Tienen marca de 6-0 contra la línea en sus últimos 6 juegos de septiembre en casa. Juega Ole Miss menos 7. Eastern Michigan vs Kentucky, predicción de fútbol americano universitario, 13 de septiembre de 2025. Eastern Michigan cayó a 0-2 tras su derrota en casa 28-23 contra FCSLU. Abrieron con derrota 52-27 en la carretera ante Texas State. Corrieron para 4.3 yardas por acarreo y fueron eficientes en el pase. Defensivamente fueron aplastados permitiendo 392 yardas terrestres en 39 acarreos y 7.9 yardas por intento de pase. Noah Kim completó 23 de 34 para 248 yardas con un touchdown. Kentucky está 1-1 tras su derrota en casa 30-23 contra Ole Miss. Los Wildcats corrieron para 172 yardas con 4.6 por acarreo. El ataque aéreo fue frenado.
Defensivamente permitieron más de 9 yardas por intento de pase y 220 yardas terrestres en 48 acarreos. Cutter Boley completó uno de 3 pases para 38 yardas. Será titular por la lesión en el hombro de Zach Calzada. Eastern Michigan está siendo destruido por tierra, permitiendo 311 yardas por juego con 7.4 por acarreo. La fortaleza de Kentucky es su ataque terrestre que produce 4.9 por acarreo. Eastern Michigan tiene marca de 2-4 contra la línea como visitante en no conferencia. Kentucky está 3-0 contra la línea en casa cuando es favorito entre menos 21.5 y menos 28 puntos. Juega Kentucky menos 24. Florida vs LSU, predicción de fútbol americano universitario, 13 de septiembre de 2025. Florida cayó a 1-1 tras su derrota en casa 18-16 contra USF. La ofensiva de los Gators fue ineficaz, corriendo para 3.2 yardas por acarreo y con pobre desempeño aéreo. En defensa permitieron 4.4 yardas por acarreo a los Bulls y 263 yardas aéreas. DJ Lagway completó 23 de 33 para 222 yardas con un touchdown y una intercepción. LSU está 2-0 tras su victoria en casa 23-7 contra Louisiana Tech. Fue un mal juego aéreo para los Tigers, corriendo para 3.8 yardas por acarreo. Garrett Nussmeier completó 26 de 41 para 237 yardas con un touchdown y una intercepción. La ofensiva de LSU ha tenido un inicio lento, corriendo para 3.6 por acarreo y apenas 6 yardas por intento de pase. Florida está recibiendo juego preciso de mariscal y ha defendido bien la carrera. Los Gators tienen marca de 2-0 como underdog visitante entre más 7.5 y más 1.4. Juega Florida más 7.5. Texas A&M vs Notre Dame, predicción de fútbol americano universitario, 13 de septiembre de 2025. Texas A&M Notre Dame 7:30 de la noche ET. Texas A&M está 2-0 tras su victoria en casa 44-22 contra Utah State. La ofensiva funcionó bien con un ataque aéreo efectivo y 235 yardas terrestres en 45 acarreos. Limitaron a los Aggies a 2.3 yardas por acarreo y 5.5 yardas por intento de pase. Marcel Reed completó 19 de 28 para 220 yardas y 3 touchdowns. Corrió para 66 yardas y una anotación. Notre Dame está 0-1 después de su derrota en la carretera 27-24 ante Miami. El ataque terrestre de Notre Dame no funcionó con solo 93 yardas en 28 acarreos. Contuvieron a los Hurricanes a 3.1 yardas por acarreo y 6.6 yardas por intento de pase. C.J. Carr completó 19 de 30 para 221 yardas con 2 touchdowns y una intercepción, además de anotar por tierra. Los Aggies están recibiendo un desempeño ofensivo eficiente. El promedio de 3.3 yardas por acarreo de Notre Dame es preocupante, ya que esta había sido su fortaleza en temporadas recientes. Notre Dame tiene marca de 1-3 contra la línea en sus últimos 4 juegos de septiembre en casa. Juega Texas A&M menos 6.5. East Carolina vs Coastal Carolina, predicción de fútbol americano universitario, 13 de septiembre de 2025. East Carolina en Coastal Carolina 7:30 de la noche ET. East Carolina está 1-1 tras su victoria en casa 56-3 contra FCS Campbell. Abrieron con derrota en la carretera 24-17 ante NC State. Los Pirates corrieron para solo 1 yarda por acarreo, pero fueron eficientes en el pase. Contuvieron el ataque terrestre de Wolfpack permitiendo 318 yardas por aire en 34 intentos. Katin Hauser completó 25 de 35 para 314 yardas con 2 touchdowns. Coastal Carolina se puso 1-1 tras su victoria en casa 13-0 contra FCS Charleston Southern. Abrieron con derrota 48-7 en la carretera contra Virginia. Los Chanticleers corrieron para 3 yardas por acarreo e ineficaces en el pase. Permitieron casi 6 yardas por acarreo y 8.1 yardas por intento de pase. MJ Morris completó 20 de 36 para 163 yardas y una intercepción. La ofensiva de Coastal Carolina ha sido pobre, con pases imprecisos y apenas 4.7 yardas por intento. East Carolina está rindiendo bien en el pase y limita a los rivales a 1.9 yardas por acarreo y 6.6 yardas por intento de pase. ECU tiene marca de 4-2 contra la línea en carretera fuera de conferencia. Coastal Carolina tiene marca de 1-3 contra la línea en casa cuando es underdog entre más 3.5 y más 1-0. Juega East Carolina menos 7.5. New Mexico State vs Louisiana Tech, predicción de fútbol americano universitario, 13 de septiembre de 2025. New Mexico State en Louisiana Tech 7:30 de la noche ET.
New Mexico State está 2-0 tras su victoria en casa 21-14 contra Tulsa. Los Aggies corrieron para poco más de 1 yarda por acarreo y fueron ineficientes en el pase. Contuvieron a Tulsa en 3.8 yardas por acarreo y 5.9 yardas por intento de pase. Logan Fife completó 27 de 44 para 248 yardas y 2 touchdowns. Louisiana Tech está 1-1 tras su derrota en la carretera 23-7 contra LSU. Los Bulldogs no pudieron correr ni pasar. Defensivamente permitieron 3.7 yardas por acarreo a los Tigers y 5.8 yardas por intento de pase. Trey Cook completó 12 de 18 para 50 yardas. Ambos equipos dependen de su defensa ya que corren mal y tienen pobres actuaciones de mariscal. Louisiana Tech está 3-5 contra la línea en casa frente a la conferencia y 5-6 como favorito en casa. Los Aggies han cubierto en los 2 enfrentamientos recientes. Juega New Mexico State más 1-0. Massachusetts vs Iowa, predicción de fútbol americano universitario, 13 de septiembre de 2025. UMass en Iowa 7:30 de la noche, ET. UMass está 0-2 tras su derrota en casa 27-26 contra FCS Bryant. Abrieron el año con derrota 42-20 en casa ante Temple. Los Minutemen tuvieron problemas en el pase y corrieron para 4.7 yardas por acarreo. Defensivamente permitieron 5.2 yardas por acarreo y 9.5 por intento de pase. Brandon Rose completó 23 de 38 para 193 yardas y una intercepción. Iowa cayó a 1-1 tras su derrota en la carretera 16-13 contra Iowa State. Los Hawkeyes corrieron para 3.4 yardas por acarreo y pasaron mal. Sin embargo, contuvieron bien el ataque terrestre y aéreo de los Cyclones. Mark Gronowski completó 13 de 24 para 83 yardas con una intercepción. Corrió para 37 yardas y un touchdown. La ofensiva de UMass genera pobres números terrestres y aéreos. Iowa recibe pobre desempeño de mariscal pero es impulsado por su defensa. Los Hawkeyes podrían lograr un blanqueo en este partido. Juega UMass Iowa al under de 43. Vanderbilt vs South Carolina, predicción de fútbol americano universitario, 13 de septiembre de 2025. Vanderbilt mejoró a 2-0 tras su victoria en la carretera 44-20 contra Virginia Tech. Fue una gran actuación ofensiva de los Commodores con 262 yardas por tierra para 7.1 por acarreo y eficiencia en el pase. Contuvieron a los Hokies en 3.7 yardas por acarreo y 4.6 por intento de pase. Diego Pavia completó 12 de 18 para 193 yardas con 2 touchdowns y una intercepción. Corrió para 61 yardas. South Carolina está 2-0 tras su victoria en casa 38-10 contra FCS South Carolina State. Abrieron con triunfo en casa 24-11 contra Virginia Tech. Los Gamecocks fueron eficientes por aire y corrieron para 3.2 yardas por acarreo. En defensa limitaron a los Hokies a 3.1 yardas por acarreo y 6.3 por intento de pase. La Norris Sellers completó 11 de 19 para 128 yardas y un touchdown. Diego Pavia eleva a sus equipos, lo hizo con New Mexico State y ahora con Vanderbilt. Los números ofensivos y defensivos son sólidos. South Carolina se despegó tarde contra Virginia Tech, pero su ataque terrestre y precisión de mariscal dejan dudas. Vanderbilt tiene marca de 6-4 contra la línea como underdog visitante. Juega Vanderbilt más 4.5. Navy vs Tulsa, predicción de apuesta de fútbol americano universitario, 13 de septiembre de 2025. Navy en Tulsa 8 de la noche ET. Navy está 2-0 tras su victoria en casa 38-24 contra UAB. Navy dominó a los Blazers con 285 yardas terrestres en 51 acarreos. Obtuvieron buen desempeño de mariscal. Contuvieron el ataque terrestre de los Blazers, pero permitieron 321 yardas aéreas en 33 intentos. Blake Horvath completó 12 de 15 para 234 yardas con 2 touchdowns. Corrió para 86 yardas y 2 touchdowns. Tulsa cayó a 1-1 tras su derrota como visitante 21-14 en New Mexico State. Golden Hurricane corrió para 3.9 yardas por acarreo con mariscal ineficiente. Defendieron bien la carrera y limitaron a los Aggies a 5.6 yardas por intento de pase. Kirk Francis es cuestionable con lo que se describió como una fuerte conmoción. El suplente Baylor Hayes completó 13 de 16 para 129 yardas con un touchdown y una intercepción. Tuvo además un touchdown por tierra. Navy está corriendo para 7.1 yardas por acarreo y pasando para 11.8 yardas por intento con precisión. La ofensiva de Tulsa ha rendido pobremente con mariscales débiles. Los Midshipmen están 4-2 contra la línea como favoritos visitantes.
Tulsa está 4-9 contra la línea en casa. Juega Navy -14. Duke vs Tulane. Predicción de apuesta de fútbol americano universitario, 13 de septiembre de 2025. Duke en Tulane 8 de la noche ET. Duke cayó a 1-1 tras su derrota en casa 45-19 contra Illinois. El ataque terrestre de los Blue Devils produjo poco más de 3 yardas por acarreo, pero fueron productivos en el pase. Permitieron solo 3 yardas por acarreo pero 9.5 yardas por intento de pase. El transfer de Tulane Darian Mensah completó 23 de 34 para 334 yardas con 2 touchdowns y una intercepción, además perdió 2 balones sueltos. Tulane está 2-0 tras su victoria como visitante 33-31 contra South Alabama. Los Green Wave corrieron bien con 241 yardas y 5.4 por acarreo. En defensa permitieron 9.6 yardas por intento de pase con 190 yardas terrestres a 4.6 por acarreo. Jake Retzlaff completó 13 de 24 para 125 yardas con un touchdown. Corrió para 64 yardas y un touchdown. El juego terrestre de Tulane promedia 6 yardas por acarreo. Han defendido bien la carrera y el pase en lo que va del año. Duke ha tenido problemas defendiendo el pase y con pérdidas de balón. Juega Tulane -1.5. Utah vs Wyoming. Predicción de apuesta de fútbol americano universitario, 13 de septiembre de 2025. Utah en Wyoming 8 de la noche ET. Utah está 2-0 tras su victoria en casa 63-9 contra FCS Cal Poly. Abrieron la temporada con victoria como visitantes 43-10 en UCLA. Corrieron para 286 yardas con 5.3 por acarreo. Contuvieron a los Bruins a 3 yardas por acarreo y 6.2 por intento de pase. Devin Dampier completó 17 de 23 para 192 yardas con 3 touchdowns. Wyoming está 2-0 después de su victoria en casa 31-7 contra FCS Northern Iowa. Abrieron con triunfo como visitantes 10-0 en Akron. Los Cowboys corrieron para 4.3 yardas por acarreo y lanzaron profundo con 7.2 por intento. Contuvieron a los Chiefs en el ataque terrestre y permitieron solo 3.7 por intento de pase. Caden Anderson completó 19 de 36 para 260 yardas con un touchdown y una intercepción. Los Utes han sido de calidad en ofensiva y defensiva en los puntos clave. Wyoming ha enfrentado un calendario débil, completando solo 63% con su mariscal y pobre conversión en tercera oportunidad. Wyoming está 1-4 contra la línea en juegos consecutivos en casa. Juega Utah -23.5. Akron vs UAB. Predicción de apuesta de fútbol americano universitario, 13 de septiembre de 2025. Akron en UAB 8:30 de la noche ET. Akron está 0-2 tras su derrota como visitante 68-0 contra Nebraska. La ofensiva de Akron volvió a ser pobre con 3.1 yardas por acarreo. El juego aéreo batalló. En defensa los Chiefs permitieron 7.1 yardas por acarreo y 494 yardas aéreas en 40 intentos. Ben Finley completó 7 de 21 para 54 yardas. UAB cayó a 1-1 tras su derrota como visitante 38-24 en Navy. Los Blazers fueron limitados en el juego terrestre pero produjeron por aire. Permitieron 295 yardas terrestres a los Midshipmen para 5.8 por acarreo y 21 por intento de pase. Jalen Kidna completó 22 de 32 para 304 yardas con 2 touchdowns y 2 intercepciones. Akron no ha anotado en ninguno de los 8 cuartos esta temporada. Están pasando para solo 3.3 yardas por intento. Los Chiefs permiten 9.9 por intento de pase. Los Blazers corren para 5.9 por acarreo y pasan para 10.1 por intento con 73% de completos. Akron está 5-8 contra la línea como desfavorecido visitante. Los Blazers están 3-1 contra la línea como favoritos visitantes. Juega UAB 11. Air Force vs Utah State. Predicción de apuesta de fútbol americano universitario, 13 de septiembre de 2025. Air Force en Utah State 9:45 de la noche ET. Air Force está 1-0 tras su victoria en casa 49-13 contra FCS Bucknell. Air Force terminó 5-7 bajo el entrenador Troy Calhoun en su temporada 19 con el programa. Los Falcons regresan con 13 titulares, 8 en ofensiva. La producción ofensiva cayó en 2024 con apenas 18.9 puntos por juego y 314 yardas. La defensa terrestre sufrió la temporada anterior permitiendo 4.6 yardas por acarreo. Pasaron por una racha de 7 derrotas después de ganar su primer partido contra un FCS. Cerraron con 4 victorias seguidas. Utah State está 1-1 tras su derrota como visitante 44-22 en Texas A&M. Los Aggies batallaron por tierra y fueron ineficientes en el pase.
Permitieron 5.2 yardas por acarreo con 319 yardas aéreas y 9.4 por intento. Bryson Barnes completó 15 de 30 para 169 yardas con 2 touchdowns. Josh Johnson será el mariscal titular de los Falcons. El junior tuvo participación limitada el año pasado en 5 juegos, pero corrió para 6.7 yardas por acarreo. Los Aggies batallaron en defensa la temporada pasada. Este año permiten 4.2 yardas por acarreo y 7.1 por pase. Los números ofensivos son pobres con 3.1 yardas por acarreo y 4.9 por pase. Los Falcons continuarán con el impulso del cierre de la temporada pasada. Están 4-2 contra la línea como favoritos visitantes. Juega Air Force -4.5. Texas State vs Arizona State. Predicción de apuesta de fútbol americano universitario, 13 de septiembre de 2025. Texas State en Arizona State 10:30 de la noche ET. Texas State está 2-0 tras su victoria como visitante 43-36 en UTSA. Los Bobcats corrieron para 3.7 yardas por acarreo y tuvieron gran producción aérea. Limitaron a los Roadrunners a 5.1 yardas por intento de pase, pero permitieron 245 yardas terrestres en 34 acarreos. Brad Jackson completó 12 de 20 para 286 yardas con un touchdown y 2 intercepciones. Corrió para 34 yardas y 2 touchdowns. Arizona State está 1-1 tras su derrota como visitante 24-20 contra Mississippi State. Los Sun Devils corrieron eficazmente para casi 5 yardas por acarreo, pero fueron contenidos en el pase. En defensa limitaron a los Bulldogs a 2.2 yardas por acarreo, pero permitieron 8.5 por intento de pase. Sam Leavitt completó 20 de 22 para 82 yardas con un touchdown y 2 intercepciones. El ataque aéreo de ASU ha sido un problema. Texas State está mostrando gran ofensiva, incluido su mariscal. Los Bobcats están 7-4 contra la línea como visitantes. ASU está 2-4 contra la línea en no conferencia. El año pasado Texas State perdió por 3 puntos en casa, pero movió bien el balón por aire. Juega Texas State +16.5. Minnesota vs California. Predicción de apuesta de fútbol americano universitario, 13 de septiembre de 2025. Minnesota en California 10:30 de la noche ET. Minnesota está 2-0 tras su victoria en casa 66-0 contra Northwestern State. Abrieron con victoria en casa 23-10 contra Buffalo. Los Golden Gophers corrieron para menos de 4 yardas por acarreo y fueron productivos lanzando. Contuvieron a los Bulls a 1.9 yardas por acarreo y 5.4 por intento de pase. Drake Lindsey completó 19 de 35 para 290 yardas con 2 touchdowns y una intercepción. California está 2-0 con su victoria en casa 35-3 contra FCS Texas Southern. Abrieron con triunfo como visitantes 34-15 en Oregon State. Los Golden Bears corrieron para menos de 4 yardas por acarreo, pero fueron efectivos en el pase. Contuvieron a los Beavers a 2.5 yardas por acarreo, pero permitieron 7.3 por pase. Jaron Kio Sagapolutele completó 20 de 30 para 234 yardas con 3 touchdowns. Minnesota ha jugado un calendario débil. Los Golden Bears lograron una buena victoria en Oregon State. El mariscal de Cal ha estado preciso con 70% de completos. Están 3-1 contra la línea como desfavorecidos en casa. Juega California +2.5. Boston College vs Stanford. Predicción de apuesta de fútbol americano universitario, 13 de septiembre de 2025. Boston College en Stanford 7:30 de la noche ET. Boston College está 1-1 tras su derrota como visitante 42-40 en tiempo extra contra Michigan State. Los Eagles corrieron para solo 2.5 yardas por acarreo, pero fueron efectivos en el pase. En defensa permitieron 4.3 yardas por acarreo y 231 yardas aéreas para 8 por intento. Dylan Lonergan completó 34 de 45 para 390 yardas con 4 touchdowns. Stanford está 0-2 tras su derrota como visitante 27-3 contra BYU. El Cardinal corrió para menos de 1 yarda por acarreo y fue inefectivo en el pase. Permitieron 3.8 yardas por acarreo a los Cougars con solo 6.5 por intento de pase. Ben Gulbranson completó 17 de 32 para 143 yardas con 2 intercepciones. Es un calendario duro con partidos seguidos como visitante para Boston College. La defensa del Cardinal ha jugado bien permitiendo 4 yardas por acarreo y 5.7 por intento de pase. BC está corriendo para solo 2.6 yardas por acarreo. Juega Stanford +13.5.